1. Cuando despertó, temprano por la mañana, se sentó de golpe sobre el revoltijo de sábanas. No tenía idea de cómo se había dormido. La luz de la lámpara seguía encendida. Era de día. Desde luego, recordaba el incidente de la noche. Fue lo primero que se le vino a la mente, como si fuese un jeroglífico tallado en sus sesos, que decidió no darle esos 3 segundos de alivio, de no recordar nada, que prosiguen al despertar. Se extrañó de que no hubiese tenido pesadillas. Ahora todo estaba calmo, calmo como una buena mañana. Sentía un dolor de cabeza espantoso. La migraña había vuelto, pero al menos estaba justificada. Quería encontrar a Murillo y preguntar sobre el escándalo. Era obvio que alguien tendría algo que decir. Abraham temía lo contrario. Muy en el fondo lo temía, pero aquello era una posibilidad remota y demencial. La gente tenía que haber escuchado el pandemonio de anoche. Se sentó al borde de la cama y se frotó la frente con pesadez. Al cabo de 5 minutos se había aseado y vestido. Nunca le había costado tanto abrocharse los botones de la bata. Salió al pasillo y lo encontró tal como siempre. No había una sola presencia, aparte de la propia. La misma mierda de siempre, pensó con una amargura sin precedentes en su vida. Bajó por las escaleras y cruzó la puerta. La recepción estaba ocupada por la misma enfermera de cabellos grises, con su acostumbrada y amarga mirada de pajarraca mal cogida que él tan odiosamente juzgaba. Pero por lo menos era una presencia que lo consolaba. Era alguien más, y ante lo innombrable, ante lo descabellado, los humanos hacen manada por naturaleza. Más allá, en el pasillo del lado extremo, las enfermeras se movían con sus carritos lentamente, como si fuera un baile personal, un ritmo propio, meneando sus gordos culos de aquí para allá y de allá para acá. Todo parecía normal. Ruidos por la noche. Aquí. ¿Qué va? ¿Qué va? Abraham se enojaba cada vez más. Cruzó la sala, paseando la vista por las oficinas, la sala de maternidad, por las incubadoras, todas vacías. Buscaba a Murillo con la vista, y lo encontró finalmente sentado a espaldas suyas, ajeno al mundo, escribiendo algo en una carpeta médica. ¿Será prudente molestarlo ahora? Abraham no se cuestionaba las cosas con la misma tosudez que normalmente hubiese sido propia de él si la noche anterior las malas noticias no hubieran vuelto a hacerle una visita. Malas noticias que provenían de la maldita morgue y que lo había tenido despierto toda la puta noche. En algún momento a Abraham se le cruzó por la cabeza que se estaba volviendo loco, que estaba perdiendo la razón. Nunca. Y tenía derecho a ello, porque era la verdad, y él lo sabía. No estaba loco, no estaba alucinando, no estaba imaginando nada. Su mente era una ensalada de odio, pero no por ello dejaba de pensar con propiedad. Era como un borracho inteligente. Tenía la intención de hablar con Murillo al respecto y tenía la intención de pedir explicaciones. Eso ya se había convertido en algo con igual derecho de propiedad a como si estuviera reclamando por un vuelto justo. Abraham buscaba una respuesta lógica a todo, algo que acabase con sus miedos. Estaba hambriento de explicaciones. Tocó la puerta con los nudillos. Murillo se giró sobre la silla y lo observó con su único ojo. Le hizo un gesto con la mano para que esperara. Aquellos 5 minutos se le hicieron eternos. Los supo reconocer como los más largos, como los más irritantes de toda su vida, y su mente inquieta le hizo ponderar si era posible que, en 30 años, siguiera recordando esa justa escena cuando le tocara esperar por cualquier otra cosa estando enojado. Ese sería su punto de apoyo para el futuro. Es un alivio saber, cuando se tienen problemas, que uno ha pasado por cosas peores, pero el sentimiento se revierte cuando uno reconoce que lo presente
Es lo peor que la ha pasado en la vida. En la maldita, maldita, maldita vida, gritó en la caverna de su mente con dolor. Buenos días, Abraham. Buenos días, doctor. Perdone la molestia. Quiero hablar con usted. El hombre lo inspeccionó con el ceño semifruncido. ¿Sí? Anoche no hubo ruidos. ¿Ruidos? ¿Qué ruidos? Sintió una estocada en el corazón. Si una vez pensó que de ser esa la respuesta podía agarrar al doctor por el pescuezo y demandar explicaciones, a la hora de la verdad, su valor se disipó. Ruidos, sí. Murillo se rascó la nuca y miró al suelo. No dormí anoche aquí, Abraham. Creo que te lo dije ayer en la cena. Yo conduzco a casa. Lo recordó casi de inmediato. Era cierto. Él se lo había dicho. El pulso se le aceleraba. Había perdido el tiempo. Te noto asustado. Es en relación a lo que hablamos ayer. Yo siento mucho tener que importunarlo con... Tal vez no sea el mejor momento, interrumpió con pesadez. Pero yo también tengo una pregunta que hacerte. Algo malo iba a venir. Lo presentía. Sí, vos dejaste la luz de la morgue encendida. Respiró por la boca, viendo a Murillo al ojo. Sentía la lengua seca. Sí, cometí ese descuido. Me fui corriendo de ahí. Recibí quejas por ello. Lo siento mucho. Oh, Dios, lo sabía. Lo sabía tan pronto las palabras salieron de los labios del tipo. Lo sabía bien. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Sabía que algo horrible, indecible había ahí, en esa relación de ideas, en ese atar de cabos a medias que tenía en la mente, del que quería distraerse con desesperación, porque el terror iba a subir como un vómito incontrolable. Dejaste la luz de la morgue encendida. Recibí quejas por ello, gritos en la morgue, se levantan y gritan, quejas por ello, quejas por ello. Dios, por favor, no, no quiero pensar en eso. No, recibí quejas por ello. ¿De quién las recibiste, maldito tuerto subnormal? ¿De quién recibiste esas quejas, hijo de mil putas? Murillo asintió varias veces y apretó los labios. ¿Te puedo ayudar en algo más? Muchas gracias. Al darse media vuelta y alejarse por el pasillo, se puso a pensar copiosamente en imágenes que le venían a la cabeza como un torbellino, mientras veía la lluvia caer tras el vitral de la recepción. Hasta entonces había sido el peor negocio, había sido la peor apuesta de toda su vida, pero sí, tenía que seguir abrazando el sentido común, tenían que seguir habiendo respuestas lógicas. De pronto, la alianza con Murillo, el nexo, se había hecho polvo. Dios mío, por favor. Dios mío, por favor. 2. Hubo una vez una película que se llamaba Forrest Gump. Le tomó tiempo recordar el nombre, en la cual había una parte, en plena guerra de Vietnam, donde llovía por un tiempo indefinido. ¿Un mes acaso? La peli había dicho que en Vietnam llovía por todo un mes, o 3 meses. Abraham lo recordaba mientras veía la ventana ahí, donde estaba sentado. Todavía eran las 10 de la mañana, pero el día se hallaba sumido en un eterno anochecer. Estaba sentado en una silla pegada a la pared, de esas que se ven en las salas de espera de los consultorios, con las manos juntas, la bata cayendo de forma casi gótica por los costados del asiento, y el cristal de sus anteojos aprovechando los poquísimos destellos de luz que entraban por un resquicio cercano al techo, una pequeña ventana de utilidad ambigua. ¿Dónde se hallaba Gianluca, el gordo estúpido ese? ¿Estaría de vacaciones? Eso no importaba, porque no estaba pensando mucho en él últimamente. Aquel sería un momento perfecto para buscar su diario personal y ponerse a escribir,
pero para ello tendría que regresar a su cuarto y buscarlo, y no quería hacerlo, no quería moverse. Se hallaba en uno de esos momentos que uno suele creer que son para reflexionar, pero que en realidad solo se utilizan para no hacer nada y dejar caer la mente por una cueva de soledad. Su mirada perdida se deslizaba por la mesita con revistas viejas frente a él. Lucía confundida, y eso tal vez se debía a que, muy en el fondo, contemplaba sus problemas con el San Niño, pero no reflexionaba realmente, no le buscaba una solución a la situación. Y ahí es cuando los leones del zoológico pierden esa mirada salvaje. Suspiró. Se acordó de un perro que había tenido de niño, Luke, nombrado así por el padre de Abraham, tras el otrora héroe de la famosa película del espacio. El animal a veces recostaba la mandíbula en su cama, rumiando por una caricia. Era un manipulador profesional, como los perros más listos. Días felices. Aquellos eran días felices. Un pensamiento que lo deprimió bastante cuando su hermano le había contado el desliz que la madre había tenido con otro hombre en el propio lecho que compartía con su marido, fue que si hay algo peor que nacer miserable, es estar bien, tener una infancia linda, próspera y de pronto caer, porque recordás a menudo las cosas buenas, lo que perdiste, lo que te estás perdiendo. Uno que ya nace miserable no sabe cómo es tenerlo todo. Solo encuentra sus pequeños momentos de felicidad dentro de la miseria. Ese era el momento en el que, silenciosamente, se dejaba abrazar por un sentimiento nuevo. Odiaba a todo el mundo. De adolescente, esas cosas son pequeñas bestias infantiles, pero ya en su adultez, los pensamientos son mucho más dañinos y se convierten en monstruos de 7 cabezas. Maldita seas, mamá. Maldito seas, papá. Maldito seas, Dios. Maldito seas, maldito seas, maldito seas. Cada vez que lo pensaba, era como si diese martillazos contra algo que no estaba ahí, y lejos de calmar su rabia, la alimentaba. Quería irse cuanto antes. 3. Susana levantó los párpados. Mientras las imágenes cobraban nitidez con espantosa lentitud en sus ojos lechosos, se dio cuenta de que no estaba en su propia alcoba. El electrocardiograma que se asomaba a un lado de su cama, como la cabeza de un enano robótico, la hizo sentirse confundida. La línea quebradiza y palpitante que saltaba tras la pantalla negra era similar a una enorme sonrisa. Hospital. Abraham. Hospital. Hospital. Se trató de frotar los ojos, pero el dolor le hizo pensar que tenía los brazos abiertos en carne viva. Había un extraño hormigueo en sus huesos. Lo único que llevaba encima era el sujetador plástico del electrocardiograma y una venda redonda colocada en el antebrazo. Le habían sacado sangre. Por lo general, en las películas, la familia de la víctima o el héroe en cuestión llega al momento exacto en que éste se despierta, pero en la realidad no ocurre lo mismo. La habitación estaba a oscuras. Las sombras dibujaban figuras raras contra la pared posterior a su cama, y el olor a alcohol le resultaba especialmente desagradable. Venía de un frasco destapado en una mesita al lado de su cama. El algodón con sangre seca reposaba a un costado. No eran visiones muy tranquilizadoras después de un letargo. Su mente palpitaba. Tenía una necesidad tremenda de ir al baño. La vejiga le ardía. Pensó que iba a orinar ácido. Mientras sus sentidos se despertaban, su conciencia ya estaba en funcionamiento, pero, en términos del doctor Seuss, los enanitos que ponen a trabajar el resto de las funciones del cerebro apenas estaban llegando a la fábrica, sentía algo nuevo que no le agradaba. Tenía la lengua seca y el interior de la garganta era algo así como un estropajo. La frase «debo estar hecha un asco» surcó su mente como un gusano. «Abraham». Su rostro estaba cincelado en su imaginación.
¿Qué estaba pasando? Haciendo una asociación de ideas, consiguió llegar hasta el último momento que recordaba. Su casa, en el living, con los amigos, sentada en el suelo, estaba sosteniendo el auricular y del otro lado de la línea se hallaba alguien. Ella estaba hablando con ese alguien. Pero, ¿quién? No lo recordaba, pero desde ahí se sentía como la resaca de un terror nocturno. Todo se había desvanecido después de eso, y había sido tan repentino que su mente ni siquiera tuvo conciencia de qué estaba pasando. Fue como si alguien hubiese colocado el switch del lado off en su cabeza. ¿Y si le volvía a pasar? Tal como había ocurrido la primera vez, aquello podía volver a repetirse en cualquier momento. Movió su cabeza, como si con ello se pudiera deshacer de las malas ideas. Observó el botón del timbre. Con ello podía llamar a la enfermera. Consiguió estirar un brazo y tuvo que reprimir un grito. La sensación de dolor enervó sus tendones como si un animal los estuviera mordiendo. Imaginó a un gato con los dientes como las sierras de un cuchillo, desordenadas, amontonadas, bañadas en sangre y los nervios blandos colgando. Presionó el interruptor varias veces. No sabía todavía cómo iba a expresar sus ideas, ya que estaba muda, pero la enfermera tendría que asistirla para orinar, y luego su madre o su padre le tendrían que explicar qué es lo que estaba sucediendo y por qué. 4. La recepcionista del San Niño estaba de pie frente a Abraham, leyendo una carpeta. Sus cabellos grises, sostenidos por una cinta, hacían ver su cara arrugada como si le hubiesen hecho la antítesis de una cirugía plástica. Buenos días. Buenos días, señora. Te daré yo las asignaciones del día de hoy. ¿Está claro? Abraham se hallaba realmente indispuesto por su situación y también por la mala vida que había venido teniendo los últimos 5 años, por lo que no era propenso a tolerar la mala educación de nadie, aun cuando él fuera muy joven y la otra persona muy vieja. No contestó a la mujer, sino que en cambio se la quedó viendo desde su silla. ¿Qué has hecho hoy? Nada, nada. El doctor Murillo no me ha dado asignaciones. El doctor Murillo no es quien te da las asignaciones. Quien te da las asignaciones ahora soy yo. Sintió una cuchillada en el estómago y con ello la necesidad de decir algo, pero no lo hizo. No tenía palabras para hacerlo. Seguía leyendo la carpeta. Dejaste las luces de la morgue encendida, repuso. Nuevamente optó por no contestarle. No había nada que decir al respecto. ¿Por qué? Porque se me olvidó apagarlas. Ah, sí. ¿No te enseñaron a apagar las luces en casa? Una vez, un amigo le había dicho algo que le resultó muy gracioso y estaba a punto de utilizarlo como arma, como puñal. Normalmente no lo hubiera hecho, pero ahí nada se regía por la normalidad. Ahora vas a bajar a apagarlas. Espera un momento. Abraham se puso de pie. Bajó la carpeta con hastío y se colocó las manos en la cintura, observándolo con los ojos bien abiertos. ¿Acaso nadie apagó las luces ya? Ese no es tu problema. Vas a bajar a la morgue y te vas a disculpar. ¿Ha quedado claro, señor? No, la interrumpió. ¿Disculpa? Abraham buscó en un lugar muy profundo en su mente, quizá demasiado, para dejar pasar eso. Era un mecanismo de defensa natural. La mujer puso rostro rígido y frunció el ceño, abriendo la boca. Una hilera de dientes color café se asomó detrás de sus labios. ¿Para qué me quiere hacer bajar otra vez? No tiene sentido. Al momento que la mujer se disponía a contestar ensanchando las cejas,
cosa que lo irritó aún más. Abraham dio un paso al frente y se le plantó. «Yo no voy a bajar a la morgue». La enfermera lo observó fijamente, moviendo sus pupilas de forma circular, contemplando el rostro del muchacho. «No voy a bajar a la morgue otra vez», repitió con más calma. «Chille, grite, haga uso de todas sus herramientas de vieja malhumorada, pero no voy a bajar a la morgue. No pierda el tiempo conmigo, señora». Pero todavía faltaba poner la cereza sobre el pastel. «Métase su empleo por el orto, si es que está pensando amenazarme con eso. Si pudiera, me habría ido hace rato». Lo que quedaba ahora era la resaca del temor, un sentimiento de niño que aún seguía arrastrando desde la escuela, algo así como colocarse los brazos alrededor de la cara, porque en todo caso eso era lo que provocaba hacer, ya que uno quedaba con la sensación de que iba a recibir un golpe en cualquier momento, y sobrellevar de ese modo la reacción que pudiera tener aquella mujer. Se quedó de pie, desde luego, porque solo eran sentimientos y nada más. En la vida real, la vieja muy probablemente estaría ya asustada, retrocedería y lo miraría de forma afectada. Pero no pasó ni una cosa ni la otra. Ni le pegó, ni tampoco se asustó. En cambio, ocurrió algo que Abraham consideró, sin dudas, una de las cosas más anormales que le habían pasado hasta el momento en el San Niño. Empezó a sonreír. El líquen de saliva de sus labios hacía brillar sus dientes marrones, todos diminutos, y para cuando la sonrisa se hizo tan grande que era obscena, las encías oscuras aparecieron debajo de sus labios. Aquella expresión tenía voz propia, claro, porque ellas siempre quieren decir algo, y lo consiguió perfectamente sin pronunciar una sola palabra. «Estás acabado». Abraham era visiblemente más alto, pero eso no importaba, realmente. Ahí en ese momento, no. Ella tenía más años que él, sabía un par de cosas más también, y había malinterpretado sus palabras. Creyó erróneamente que lo último que ella había dicho se refería a perder su empleo. «Limpié el piso». Torció los labios y dejó salir un escupitajo largo, baboso y amarillento, que se estiró hasta el piso y se derramó lentamente, formando un pequeño charquito. «Limpié el piso», repitió, antes de marcharse. Por lo general, uno se siente bien, a veces culpable, cada vez que gana el round. La rabia de Abraham se vio disipada por sus propios insultos. Sin embargo, no se sentía ni bien ni culpable. Estaba impresionado. Se quedó solo en la sala, escuchando la lluvia, observando fijamente el escupitajo espumoso en el suelo. 5.